Yo quiero empezar mi intervención leyendo un párrafo de una carta que le escribió mi padre a mi abuelo moribundo, mi abuelo que fue comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia y almirante de la Marina de Guerra. Hoy, aquellas Fuerzas Armadas a las que dedicaste con la mayor honestidad profesional los años más productivos de tu vida, aquellas Fuerzas Armadas en las que colaboraste a inculcar el respeto a las instituciones democráticas, aquellas Fuerzas Armadas destinadas desde la gesta libertadora a ser garante de los derechos humanos y la dignidad nacional y protectoras del ciudadano inerme, aquellas Fuerzas Armadas que tú ayudaste a forjar paulatinamente fueron cambiando su función social y traicionando el mandato constitucional. Hoy el país que se inclinaba reverente y agradecido ante los hombres de uniforme se espanta a su paso. Nosotros que observamos tu ascenso en la Armada hasta la más alta investidura de la jerarquía militar, comandante de las Fuerzas Armadas y vicealmirante de la Marina de Guerra, con base en la capacidad profesional, la ética militar y la rectitud de tu carácter, nos indigna ver instalarse en las Fuerzas Armadas como costumbre y requisito de ascenso, la entrega de la soberanía y la tortura. Esa carta mi padre la escribió hace 40 años, cuando salía del batallón de Cimitarra después de haber sido torturado por 26 días junto a mi madre. Y quiero empezar por ahí, porque vamos a hablar de la legitimidad, de la confianza. Y yo tengo que cuestionar, señor ministro, las declaraciones, las acciones, las actitudes, la gestión de las instituciones que están a su cargo, porque tristemente las ha conducido al desprestigio. El país y mi ciudad, Bogotá, han sido agredidas, han sido lesionadas. Usted ha lesionado gravemente la confianza y el respaldo de sectores muy importantes del país, especialmente a las mujeres y a la juventud. Y yo me pregunto cómo confiar en un mandatario que irrespeta la democracia, la Constitución, al desconocer e incumplir las órdenes de las altas cortes. Yo le pregunto cómo le pedimos a la gente que confíe en las instituciones a su cargo, cuando quien las dirige no goza de ninguna legitimidad en sectores muy amplios de la población. Cuando en vez de enmendar, que es lo que usted debería haber hecho, usted ha tenido una actitud negacionista del problema que estamos discutiendo y del dolor que han provocado esas actitudes. Como si usted respalda tácitamente el actuar ilegal y el arbitrario de la fuerza pública. Entonces, ¿cómo puede usted estar al frente? El 83% de los bogotanos afirma que se requiere una reforma estructural a la policía. Este mismo Congreso demostró las mentiras de su antecesor, al negar el asesinato de un grupo de jóvenes en el Caquetá, y eso le obligó a renunciar. Hoy, meses después, pretende seguir en la institución quien evade, quien niega las órdenes de la Corte Suprema que le obligan a rectificar, a pedir perdón, a tener toda una serie de actitudes y además adelantar acciones para reparar lo sucedido en el paro nacional del 21 de noviembre, en esos 35 días. Pero también debería hacerlo, como ya lo han dicho mis colegas, por los asesinatos del 9 y el 10 de septiembre. Su actitud, ¿qué produce? Entonces, cuando no lo hace, su actitud produce miedo, desconfianza, y una desconfianza que cada vez es más irreparable por parte de la sociedad colombiana hacia las instituciones que usted tiene a su cargo. ¿Qué siente el ciudadano cuando escucha las motos de la policía o los escudos transparentes y los uniformes negros del ESMAD? Cuando, por ejemplo, se acercan los pelotones del ejército o transitan por nuestras veredas. La gente siente miedo, la gente siente
horror en algunos casos, esconden a sus hijas para que no sean abusadas, sienten miedo, desconfianza. Las instituciones castrenses tienen que cargar hoy con el lastre de su negacionismo, de su negligencia, y su permanencia definitivamente no contribuye en nada a que puedan recobrar su legitimidad, a que puedan recobrar la confianza y sobre todo que la ciudadanía recupere la confianza y las fuerzas recuperen la confianza de esa ciudadanía que juraron proteger. Desde que yo estoy en el Congreso hemos adelantado 5 debates de control político, este es el 5º. Hemos hablado y hemos demostrado mutilaciones, asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, ilegales, violencia, abuso por parte de agentes estatales y cientos de ciudadanos asesinados por grupos armados organizados que usted en estos 2 años no ha sido capaz de controlar, no ha sido capaz de encontrar, no ha sido capaz de judicializar, ni siquiera de combatir. 60 masacres, como ya lo han dicho, en su mandato como ministro, hablan de esa incapacidad y de la falta de mando sobre la fuerza pública. La semana pasada aparecieron en más de 12 departamentos del país panfletos, pintadas simultáneas, y usted no reaccionó siquiera. Una masacre en Bogotá es absolutamente grave, jamás debería haber ocurrido. Y esto pues sencillamente reafirma esa incapacidad en la gestión de la cartera más poderosa que tiene el Estado colombiano, que es la que usted lidera, señor ministro. Entonces, además de que no cumple las órdenes judiciales, no avanza con una reforma profunda, las mujeres y sus hombres, los que están bajo su mando, no obedecen al poder civil que usted representa. No ha hecho, usted, ministro, no ha hecho respetar a la gente, no ha hecho respetar a la ciudadanía frente a los evidentes abusos y brutales abusos que hemos denunciado aquí. Por eso, si usted no ha renunciado, señor ministro, nosotros sí pedimos que nuestros colegas nos acompañen con la moción de censura. Yo voy a pasar un poco porque creo que ya lo han dicho mis colegas, pero quiero hacer un hincapié. Contribuir con las organizaciones del Estado también es una de sus funciones. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en su rendición de cuentas evidenció a 14 meses de que termine su mandato, 6 meses de que termine el periodo en el cual deben recibir la información, que el Ministerio de la Defensa le ha negado el acceso a la información, una información a la cual tienen acceso legalmente y a la que pueden y deben acceder a través de muchos obstáculos y estrategias, como la posición ilegal de reserva, la falta de congruencia entre la información solicitada y la entregada, las respuestas elusivas, la inobservancia a las normas de los manejos de archivos de derechos humanos que hay en nuestro país, la destrucción de archivos y el retraso en la entrega de la información. ¿Cómo es posible, señor ministro, que los archivos por graves violaciones a los derechos humanos no existan, no se encuentren o que se hayan destruido? ¿Cómo lo explica usted? En la política de seguridad y defensa, señor ministro, está la eliminación de registros sobre acciones ilícitas por parte de la fuerza pública. Pregunto yo, ¿por qué no están entregando la información? ¿Qué verdad es la que ustedes no quieren que conozca el país y que conozcan las víctimas? Además de esto, ustedes dicen que no hay sistematicidad en el asesinato de líderes sociales, pero resulta que sí la hay. Y sí hay patrones sistemáticos, no solamente en el asesinato de líderes sociales, sino en la brutalidad y en la violencia policial que se ha ejercido en este país. Hay sistematicidad porque matan a los líderes por defender sus derechos, su territorio, su vida, por el carácter repetitivo, por el perfil y las luchas que desempeñan estos líderes y estas personas, por el modus operandi y sobre todo por la impunidad que reina en este país desde hace más de 40 años. ¿Pero por qué lo sigue negando? Esa es la pregunta.
En el informe Bolillo Dios y Patria de la ONG Temblores se establece, según fuentes oficiales, que en 2019 232 personas fueron asesinadas, presuntamente por parte de la fuerza pública. 13.066 sufrieron violencia interpersonal, de los cuales 12.775 fueron por parte de la policía. A mí me parece un escándalo. Y el caso más reciente es el de Juliana. Y hoy la Fiscalía acaba de decir que no murió en un retén, que fue asesinada. Pero usted no renuncia, ministro. Los miembros decentes, demócratas, honestos, leales que existen en la fuerza pública deben ser defendidos y respaldados. Y su actitud, señor ministro, sobrada, retadora, con el Congreso, con las altas cortes, demuestra su arrogancia y soberbia para comandar las Fuerzas Armadas. Los hombres y mujeres que dan la vida por la patria, con valentía y entrega, deben estar y no pueden estar representados por una persona que representa todo lo contrario, que además no representa los valores de lealtad, los valores arraigados en amplios sectores de la fuerza pública y frente a los cuales la ciudadanía tiene inmensas expectativas. Y aquí entonces yo voy a preguntarme qué es el honor. El honor, me enseñó mi abuelo y mi padre, es una cualidad moral que debe distinguir a los miembros de la fuerza pública, a todos aquellos que porten armas, que les debe hacer absolutamente intachables y dignos de admiración. ¿Qué es la ética militar? La ética militar es la coraza que les impide mancillar el honor militar. Es el tejido cultural que reviste a los militares para garantizar que tengan la confianza ciudadana, porque son el ejemplo de la sociedad. Eso me enseñó a mí mi abuelo, y me enseñaron en mi familia. Son los principios éticos y morales que se expresan en su actuar transparente, en su actuar justo, en su actuar ecuánime, cuando no abusan, que les permite, no abusar de la fuerza, que se expresan en todos los ámbitos de la vida de un militar, de su vida pública y de su vida privada, que se expresan en sus casas y en los batallones, que se expresan en las calles y veredas. Esa es la ética militar. Y entonces yo aquí hablo como nieta de un comandante general de la República, pero también como un comandante del pueblo. Hablo como víctima, hablo como mujer, hablo como madre, hablo como ciudadana y hablo como representante de sectores muy amplios de la población colombiana, sectores humildes, gente trabajadora, personas desarmadas, inocentes que han sido asesinadas. Y usted, señor ministro, lo sigue negando. Entonces yo convoco aquí en este recinto a los militares honestos, demócratas, leales con el pueblo y con la patria, a una reflexión ética y moral profunda. Porque cuando hablamos de manzanas podridas, se legitima el comportamiento reprochable de la fuerza pública. Y usted, ministro, debió dar ejemplo a las Fuerzas Armadas que dirige, pero también a la sociedad, para que no perdiera la confianza. Ahí usted falló, señor ministro. Y entonces también aprovecho la oportunidad para convocarlos a todos ustedes, a los colegas honestos, demócratas, de todos los partidos, para que nos pongamos al lado del pueblo. Ese es nuestro lugar. Y transformemos, unidos, todo lo que deba reformarse, todo lo que deba enmendarse por el bien del futuro y por el bien de la nación. Este debate yo quiero realmente hacerlo, y lo he hecho en honor a la juventud rebelde, a la juventud digna, a la juventud que quiere un futuro, que necesita un futuro, a los jóvenes, a nuestros hijos y a nuestras hijas
Y por eso les convoco hoy a que me acompañen como mujer, como madre y como representante del pueblo en este Congreso de la República. Y también se lo dedico a la memoria de Campo Elías Galindo, compañero nuestro de la Colombia Humana, asesinado brutalmente en Medellín la semana pasada. A todos ellos, a todas las víctimas, a todos los jóvenes asesinados, violentados, a todos ustedes, mi vocación, mi compromiso y la voluntad inaplazable, innegable de que voy a trabajar por un país a la altura de nuestros sueños. Gracias, señor presidente.